Value Investing FM, episodio 288. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y en este programa tenemos otra de nuestras entrevistas. Pero como siempre, el warning. Voy a ser muy breve con el warning, que es que este lunes empezamos el curso de preparación del CFA, así que desde aquí mandar mucho ánimo a todos. Ese es el resumen. Adrián, ¿a quién tenemos hoy? Con nosotros tenemos a Javier Echevarría, de Invexcel. Desde 2007, dedicado a la inversión en valores mobiliarios y gestión de patrimonios. Formó parte del equipo comercial de Bestinver en 2007-2009 y además coordinó un proyecto súper interesante, un proyecto solidario, ANAZA, en Camboya, durante 2009, un año, y se incorpora luego a Excel Corporación como analista de mercados y a Invexcel Patrimonio EAF. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Mercados Bursátiles y Financieros por el IEB. Bienvenido a Value Investing FM. Muchas gracias, Paco y Adrián, por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros y compartir este rato. Hay que decir que Javier es la primera vez que viene al podcast, pero estuvo aquí con nosotros ya Alirio Sendrea, que también estuvo con nosotros en nuestro gran evento. O sea que, sí, es la segunda vez que venís desde Invexcel. La primera pregunta, Javier, es una pregunta que nos gusta hacer, es ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué es lo que te llamó la atención de este mundillo? Pues mira, empecé a invertir un poco viendo a mi padre, que se dedicó toda su vida, o su carrera profesional al mundo de la bolsa. Y me gustó desde pequeño, ya haciendo preguntas desde entonces. Siempre he sido una persona bastante curiosa, que creo que con ganas de aprender, que creo que encaja muy bien en este sector, ¿no? Aprender nuevos modelos de negocio, aprender sobre nuevas industrias, cómo gana dinero una compañía, las ventajas competitivas que tiene, ¿no? Cómo se enfrenta a la competencia. Bueno, creo que la curiosidad es buena, ¿no? Y las ganas de aprender. Y luego mi primer trabajo fue en Bestinver, que al final también aprendí muchísimo, o sea, viendo a Paco y a Álvaro, la manera de mirarse las compañías, ¿no? Y cómo las veían y bueno, claramente no tenía nada que ver con lo que veías en las películas, ¿no? Sobre el mundo de la bolsa, actividad frenética, pantallas llenas de números, compras y ventas, todo lo contrario, ¿no? Esto como es hoy la oficina aquí, ¿no? O sea, se parece más a una biblioteca de un monasterio de monjes que a esa que ves en las películas de todo el mundo corriendo, compras y ventas, ¿no? Y bueno, y a esa, como digo, manera de ver las compañías como oye, que esa inversión es que de verdad estás comprando una parte de un negocio, ¿no? Y bueno, y la verdad es que ese ha sido un poco el camino que he ido recorriendo y cómo empecé y cómo he seguido. Muy interesante. ¿Y cuál dirías que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Pues, a ver, nuestro estilo de inversión es sobre todo calmado. Es decir,
tomar el tiempo que sea necesario para entender bien lo que se está comprando, entender bien los modelos de negocio, cómo hacen dinero las compañías, quiénes son sus competidores, cómo funciona la industria y también cuánto estamos pagando por ellas. Es decir, todo forma parte de una misma foto, ¿no? Hoy en día, pues parece que solo contaba o solo ha contado una, ¿no? Esto ya sabéis que va por ciclos, ¿no? Y nos quedamos solo con la parte cualitativa. Esta compañía es la pera, es buenísima, es fenomenal, pero también hay que mirar la otra parte de la foto, que es cuánto estás pagando por ella, ¿no? Y qué estás descontando en ese escenario, ¿no? Entonces, le dedicamos mucho tiempo a entender y a estudiar, ¿vale? Y luego es un estilo de inversión paciente también, paciente pero sin caer en la cabezonería, que no es fácil, digamos, encontrar ese balance, bueno, y ya os digo, que las decisiones sean que se toman, pues porque de verdad hay un trabajo interno detrás, ¿no? No porque el mercado diga esto, la industria diga aquello, o este u otro gestor estén haciendo eso, ¿no? O una u otra cosa. Entonces, bueno, esto nos lleva a no rotar mucho la cartera, tardamos en estudiarnos las compañías bueno, y les damos tiempo para que funcionen, ¿no? Entonces, nuestro índice de rotación es bajo, entre un 20 o un 30%, dependiendo. Y bueno, y luego también pues este estilo de inversión de manera inevitable pues te lleva a que se te vayan los ojos a todo aquello que no quiere el mercado, ¿no? Que el mercado tiene un poco olvidado. Nuestra evolución ha ido más, te diría, es decir, no todo lo que cae tiene que ser bueno o comprar porque está cayendo. Es decir, no solo hay que mirarse fijarse en el precio, ¿no? Ese balance que os decía, esa foto completa, pues tratamos de mirarla entera. Antes igual nos enfocábamos un poco más en el precio, ¿no? Y hoy le damos un peso igual al tema cualitativo que al cuantitativo, ¿no? El tema fundamental, ¿no? Es decir, queremos comprar a buenos precios y compañías que de verdad entendamos y haya un trabajo muy detallado detrás. Y Javier, ¿cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? ¿Te valen de España, internacionales? Pueden ser actuales, históricos, lo que quieras. Pues hay muchísimos buenos, vamos, buenísimos y desde luego de los que aprender, ¿no? Y que escriben unas cartas buenísimas y nos leemos muchas de ellas porque se aprende muchísimo. Pues en Estados Unidos, pues los típicos, ¿no? Lo que pasa es que se los miran, supongo, muchos de los que a los que entrevistáis, ¿no? Pues os comentarán siempre, pues, a Baupost de Clarkman, ¿no? O Greenlight con Einhorn, bueno, en Estados Unidos hay muchos, ¿no? En Europa, pues en Europa me gusta cómo hacen las cosas, por ejemplo, los de Independence, Expansión en Francia, con William Higgins. La verdad es que ha hecho un trabajo durante décadas que ha sido brutal en el mercado francés y luego se ha abierto al mercado europeo. Y en España, pues los típicos que os comentarán, pero bueno, yo es que son los que me parecen muy buenos. Los grandes, por supuesto, Cobas, AZ o Magallanes, y luego otros más pequeños que habéis entrevistado muchos y que hacen un trabajo maravilloso. Oros, Equam, Abaco, La Muza, Valentum, Cima, Capital, con José y Beltrán en DLTV, o sea, muchos otros. Me estoy dejando gente por el camino, pero vamos, en España hay una base de gestores independientes buenísimos y que hacen el trabajo muy, muy bien. ¿Y cuál dirías que es la mayor y más importante lección que has aprendido durante tu historia como inversor? Pues yo creo que
después de todos estos años, la lección más importante, yo creo que han sido dos: a ser más humildes cada día y más pacientes, ¿no? Cuando llegas, y hoy en día más, ¿no? Las generaciones nuevas y que vienen, pues, y el mundo hacia donde nos lleva, no es a ver resultados rápidos, ya, en el momento, ¿no? Y esto yo creo que no hay que tomárselo de esta manera, te puedes frustrar muchísimo, ¿no? Yo creo que esto te lo tienes que tomar como un... Bueno, aparte la gente que suele estar aquí tratando de sacar este tipo de negocios para adelante es apasionada de este sector, ¿no? Y de esta industria, y te lo tienes que tomar como un proyecto de vida, ¿no? Y a muy largo plazo. Entonces necesitas ser muy humilde y muy paciente, y la humildad también te viene porque a medida que más sabes, más lees, más conoces y vas cogiendo más experiencia, más te das cuenta de tus limitaciones, creo yo, ¿no? A nosotros, pues estas limitaciones, pues ir siendo conscientes, pues nos llevaron, por ejemplo, a empezar a redactar nuestro propio proceso interno de inversión, ¿no? Que para nosotros ha sido bastante fundamental y nos ayuda mucho, ¿no? A ser más disciplinados, a ser más ordenados, ¿no? Hemos tratado de hacerlo lo más completo posible, ¿no? Desde cómo empezamos a mirarnos una compañía o cómo entra en nuestro radar, a qué preguntas hay que hacerse para entenderlas bien, a la competencia, a la industria, cómo las valoramos, gestión de riesgos, qué pesos pueden tener por compañías, por sectores, ¿no? Entonces, creo que son cosas que ayudan, pero esto es fruto de eso, de ir siendo conscientes, ¿no? De nuestras limitaciones y bueno, y siempre desde la humildad y luego, ya os digo, con muchísima paciencia, ¿eh? Para mí también es clave ese tema, el de hacer procesos, checklists. A mí me marcó Justo. bastante el libro de Checklist Manifesto de Atul Gawande, que básicamente, a ver, es el típico libro estadounidense que es una idea pero que te la repite, te insiste, te pone ejemplos. De hecho, habla de Guy Spear, le pone como ejemplo, porque él trata diferentes sectores, pues la medicina, pues los pilotos de avión, y cómo Justo. las checklists te ayudan a cometer menos errores. Y es básicamente eso. Y a ir mejorando el proceso también. Justo, o sea, esto es un Claro. documento que decimos, es un documento vivo, es decir, nosotros lo revisamos cada año y, oye, malo sería que no cambies algo, porque cada año tienes que haber aprendido algo, tienes que, ¿sabes? Entonces, lo vas moviendo, lo vas adecuando a tu manera, porque como bien preguntáis, está metido en vuestra propia pregunta, ¿cómo ha evolucionado? Es decir, esto es un proceso evolutivo, ¿no? Tu manera de hacer las cosas. Y eso se va reflejando en ese proceso. Pero lo queríamos tener escrito, es decir, esto que no dependa de una idea de repente que salga de uno, que tenga otro, que esto sea, como dicen los americanos, un one-man show, ¿no? No, o sea, que esté escrito, que se sepa cómo se hacen las cosas, que se pueda explicar, ¿sabes? Creo que es importante, totalmente de acuerdo. Pues después de este repaso más general, más introductorio, vamos a tesis más concretas, que lo hemos estructurado por diferentes sectores. Y el primero, más generalista, vamos a hablar de movilidad, porque tenéis parte de industria de automóvil, pero también otras industrias adyacentes donde veis valor y donde parece que en los últimos años el mercado se ha olvidado un poco de estas empresas. ¿Qué tenéis? Vamos a empezar por automoción, si te parece, Javier, Fenómeno, sí, y sí. luego ya hablamos de otras industrias que también pueden ser interesantes. Perfecto, pues efectivamente, Paco, efectivamente,
el tema de automoción nos parece un sector que ahora mismo y en los últimos años ha sido apasionante por todos los cambios que está habiendo, ¿no? Y bueno, y todo esto ha llevado al mercado a olvidarse de una parte, porque de otra le dan valoraciones que, pues absolutamente, vamos, que te las puedes creer o no, pero bueno, que a nosotros no nos convencen para nada. Entonces, luego comentamos algunas si queréis, pero vamos, como bien dices, el sector, pues, está sufriendo o está evolucionando, ¿no? Desde el motor de combustión interna al vehículo eléctrico, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, está habiendo una disrupción importante con nuevos competidores. A esto hay que sumarle pues todo el tema del COVID, ¿no? La falta de chips que ha sido tan sonada en los últimos meses, la subida de las materias primas. Es decir, ha sido una especie de tormenta perfecta en el sector que empezó antes, te diría, del COVID, porque el pico de ventas de coches en el mundo se alcanza en 2017, 96, 97 millones de unidades vendidas y en 2022 se cerró con 82 millones. O sea, es que sigue muy por detrás del pico de 2017, ¿no? Y por el camino, pues esto, todo lo que os comentaba, ¿no? Transición al vehículo eléctrico, chips, inflaciones, materias primas, nuevos competidores. Y entonces, pues el mercado se ha olvidado mucho de competidores tradicionales. Si queréis empiezo por alguno de los que tenemos, como puede ser Porsche, ¿no? Y luego comento, si queréis un rato, otra de las que tenemos, que es Renault, ¿no? A ver, Porsche es una compañía alemana, como todos sabéis, que yo creo que le cuesta entender al mercado esa estructura societaria que tiene. No es del todo fácil, hay que meterle un poco de tiempo para entenderla, ¿no? Nosotros la compañía que tenemos es Porsche SE, ¿vale? Que es la compañía a través de la cual la familia Porsche y Pitsch controlan el grupo Volkswagen, ¿vale? Entonces, esta compañía, aparte de esta estructura, yo creo que confunde un poco al mercado, pues tampoco ha ayudado los bailes del equipo gestor que ha habido en los últimos 18 meses, ¿no? Salió Herbert Diess, el consejero delegado del grupo Volkswagen. Además salió después de pocos meses, le habían reafirmado en el puesto hasta el 25, creo que era, hacía pocos meses. O sea, el mercado no terminó de entender muy bien este tema y, bueno, pues todo esto, pues estructura societaria, baile de equipo gestor y tal, pues no ha sentado bien y la evolución no ha sido buena. Pero bueno, como os digo, nosotros somos accionistas de Porsche SE. Porsche SE está controlada, las acciones están repartidas en un 50% que las tiene el 100% la familia Porsche Pitsch, que son las ordinarias, las que tienen derecho a voto, y el otro 50% son las que están cotizando, que son preferentes y no tienen derecho a voto. Entonces, ¿qué tiene esta sociedad entripada dentro? Esta sociedad básicamente tiene el 32% de Volkswagen, ¿vale? Y el 12,5% de Porsche AG, que la sacó Volkswagen a cotizar el año pasado. Esta sí que es la de los coches, los Porsches, ¿vale? ¿Por qué controlan Volkswagen con el 32% del capital? Porque Volkswagen también tiene ordinarias y preferentes. Entonces, las ordinarias con derecho a voto son las que tiene esta sociedad. Pues esta sociedad controla el 53,3%, ¿vale? Entonces, por eso controlan el grupo Volkswagen, ¿vale? Y luego, como os digo, el año pasado el grupo Volkswagen sacó a cotizar
o se desprendió del 25% de las acciones de Porsche, ¿vale? De la fabricante de coches, que hoy cotiza en el mercado. Entonces, ese 25% se repartió un 12,5% a esta compañía, la compró la familia Porsche y Puig a través de Porsche SE, y el 12,5% restante es lo que cotiza en el mercado, ¿vale? Un 2,5% lo tiene Qatar y el 10% es free float completo. Entonces, aparte esta compañía, Porsche SE, aparte de su participación en Volkswagen y en Porsche, tiene otras 12 inversiones, pero que esas no entran al caso, son más pequeñas y las vamos a valorar a cero. Entonces, nosotros, el ejercicio que nos hemos hecho con Porsche SE es simple, es decir, si estresamos muchísimo el caso, es decir, vamos a quedarnos con que de esta compañía solo vale Porsche. Es decir, es la compañía, una de las compañías premium por excelencia. Entonces, solo va a quedar viva esta. Fenomenal. ¿Cuánto vale? ¿Vale? Pues bueno, pues vamos a decir que Porsche SE controla, porque el 36,5% de Porsche AG, el 24% a través de Volkswagen y el 12,5% de manera directa, ¿vale? Y Porsche AG cotiza, como os decía, y vale 90.000 millones en bolsa. Entonces, de esos 90.000 millones, si Porsche SE controla el 36,5%, pues vale 33.000 millones de euros. 33.000 millones de euros, pues es lo que tengo que enfrentar al valor de Porsche SE. Si yo cojo las acciones de Porsche SE, veo que su capitalización bursátil son 14.500 millones y tiene 5.400 de deuda. Es decir, 20.000 millones, redondeando, es lo que vale. Mientras que su participación en Porsche AG, solo esa, vale 33.000. Es decir, ahí ya hay un descuento y hay un margen de seguridad gordísimo. Y es uno de los temas que hoy dijimos, pues partimos ya de una base bastante segura. Si queremos hacer un escenario algo menos radical y decir, pues vamos a ver, ¿cuánto vale la división premium de Volkswagen? Que la división premium básicamente es Audi, Lamborghini, Bentley y Ducati. Bueno, pues esta división tiene unas ventas anuales de 62.000 millones y un EBIT de 7.600 millones. Es que si haces una valoración muy simple a 5 veces EBIT, tiene un margen del 12,3, esto estará menos destrozado por la entrada de los Teslas o las marcas chinas y tal, pues a 5 veces esto te daría 38.000 millones, que el 32% para Porsche SE pues son otros 12.000 millones de valoración, ¿no? Y aparte está Traton, que son la división de camiones, MAN, Scania, Navistar, o sea, esta división cotiza también y Volkswagen es el dueño del 90%. Valen 9.500 millones en bolsa, ¿no? Si haces el 90% y luego el 32% que le correspondería a Porsche SE, pues son otros 2.700 millones a la valoración. Es decir, es que aquí nos estamos yendo a que solo la parte de lujo que os digo, de camiones y Porsche, pues vale, solo la parte que le corresponde a Porsche SE vale 48.000 millones, haciendo unos números así rápidos, como os estoy diciendo. Y Porsche SE, pues su capitalización más la deuda son 20, no llega. Entonces, y todo esto es diciendo que el grupo, que la marca Volkswagen, Skoda, SEAT, la marca la división de vehículos comerciales de Volkswagen, que tiene 4.000 millones de EBIT y 114.000 millones de ventas, que eso vale cero. La verdad es que somos conscientes de los riesgos, somos conscientes de los riesgos a los que se enfrenta la compañía, internos, con todos los problemas que ha tenido con CARIAD, el desarrollo del software,
todo el lanzamiento y las inversiones de sus vehículos eléctricos, los riesgos externos, es decir, la entrada, su exposición a todo el tema de marcas de volumen, ¿no? Con la entrada de las marcas chinas, el Tesla de turno con sus bajadas de precios, el daño que eso puede hacer, totalmente. Y creemos que así es, que eso es por lo que está así el precio de la acción, pero la verdad es que haciéndonos números y leyendo mucho y estudiando mucho, pues nos merece la pena, la verdad. Creemos que hay un margen de seguridad muy razonable y que para tener una posición, bueno, tampoco es, pero vamos, estamos en el 2,5 más o menos, pues sí que merece la pena, ¿no? El riesgo que estamos adoptando, ¿no? Y bueno, y esto sería el tema, bueno, Porsche, contado brevemente. Y bueno, otra de las posiciones que tenemos es Renault, que la marca francesa que se ha enfrentado a los mismos problemas desde el punto de vista de sector, ¿no? De electrificación, chips y lo demás, que ha sido común a todo el sector. Y el tema que ha sido diferente ha sido los líos con el equipo gestor, ¿no? Con Carlos Ghosn, el CEO del grupo, hace años que era un tío muy respetado en el sector, pues en cuanto quiso meter un poco más de mano a su alianza con Nissan y Mitsubishi, pues se le lió el tema en Japón, le detuvieron, tuvo que salir de ahí de una forma un tanto, estrambótica, ¿no? Esto rompió o deterioró mucho las relaciones de la alianza que tienen y se tardó en encontrar un CEO que diese con la tecla. Y creemos que hace un par de años lo consiguió la compañía, se trajeron a Luca Di Meo, el que era el consejero delegado de SEAT, y la verdad es que ha hecho un trabajo absolutamente brutal, que comentaré ahora, ¿no? Bueno, Renault, perdón, es una compañía que ahora mismo tiene una capitalización de mercado de 10.000 millones, ¿vale? Su participación en Nissan, que tiene el 43,4%, pues vale 6.500 millones. Y claro, ya eso te dice mucho. Es decir, si la participación en Nissan, una compañía que vale 10, su participación, una participada vale 6, vamos a dejarlo en 6, pues claro, ¿cuánto valen los activos de Renault para justificarme esos 4.000 millones restantes, ¿no? Pues joder, este año, para que os hagáis una idea, Renault, sin tener en cuenta Nissan ni nada, va a hacer más de 2.500 millones de free cash flow, ¿no? Para justificar esos restantes 4.000 millones. Y tiene una posición neta de tesorería al cierre del primer semestre de 2.200 millones, que no los tenemos en cuenta. O sea, eso da igual. Los necesita y los planes de CAPEX y esto necesita tener caja neta y la va a reforzar, de hecho. O sea, no lo tenemos para la valoración, pero aún así da igual. Entonces, bueno, lo que vemos es que el grupo, no solo por la valoración, sino por el cambio que ha dado este nuevo CEO, pues creemos que es una oportunidad bastante razonable, a pesar de todos los riesgos que hay en el horizonte, ¿eh? O sea, el año pasado vendió 2 millones de coches, ha vendido 1,13 millones solo en el primer semestre del 23. El 37% de las unidades que vende ya están electrificadas, son híbridos o eléctricos puros, ¿no? Con el 11% de los coches que vende eléctricos puros. Y desde la llegada de Luca Di Meo, pues como os decía, el trabajo es impresionante. El punto de break-even de fabricación de un coche es que ha bajado un 50% con respecto a 2019. Han sido capaces de retirar 2.500 millones, de reducir
en costes fijos, en cash puro y duro desde 2019, ¿no? Las ventas medias por vehículo y el margen de contribución en ese periodo ha subido un 46%. Es una compañía mucho más eficiente y han reducido su capacidad de producción en 1,2 millones de vehículos en 3 años. Están con el 100% del ratio de utilización de sus plantas y, oye, esto tiene una implicación importante desde el punto de vista del apalancamiento operativo en una empresa industrial como Renault y se ha visto en los márgenes, ¿no? El impacto de su salida de Rusia se lo comieron en 2022, 2.000 millones, la vendieron por €1, una empresa pública, tienen 6 años para recomprar su participación, pero vamos, da igual, no contamos con ello. Y luego lo que también ha hecho Luca di Meo ha sido reconstruir la alianza con Nissan y Mitsubishi y la verdad es que, bueno, pues es una alianza que se ha fortalecido. Hoy en día realizan compras conjuntas por valor de 85.000 millones de euros, con lo que eso implica, ¿no? El 60% de los modelos que producen lo hacen en plataformas conjuntas y lo quieren llevar hasta el 80% en 2026 y la reordenación accionarial pues se está produciendo. Es decir, Renault ha pasado un 28,4% de su participación en Nissan a un trust independiente, ¿no? Donde no va a ejercer sus derechos de voto y se queda con un 15%, que es lo mismo que tiene Nissan en Renault, ¿no? Entonces se quedan ahí en una situación pareja. Entonces, y Renault le ha dado instrucciones al fideicomisario del trust para vender las acciones siempre y cuando las condiciones económicas sean razonables, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que el tema está mucho más ordenado, la valoración es ridícula, creemos que al frente de la compañía hay un tío válido, muy bueno. En general, en las europeas creemos que hoy en día están llevadas por gente muy buena, ¿no? Pero bueno, nos fiamos de Luca di Meo. Y bueno, y como os digo, pues parece que a las europeas, y sobre todo a las que tienen más exposición al mercado de volumen, pues se les está dando muy poco bombo y se está descontando que prácticamente desaparecen en los próximos años, ¿no? Cuando pues hay otras, pues obviamente sin entrar en Tesla, que yo por supuesto que no lo critico porque, oye, es una compañía que ha sido de las pocas en muchas décadas en entrar en un mercado competido y complicado como es el de la automoción y hacerlo de manera rentable, ¿eh? Ganan dinero a día de hoy. Luego ya podemos entrar en si te gusta más o menos Elon Musk o la valoración, que a mí no me gusta, pero el mérito está ahí. Y luego hay otras cosas que yo tampoco termino mucho de entender. La última la hemos visto este agosto, creo que ha sido, ¿no? Con la vietnamita, VinFast, que te vale 41.500 millones, vale en bolsa, pues vale el 70% de lo que vale el grupo Volkswagen hoy. El grupo Volkswagen vende 8,5 millones de vehículos y VinFast el año pasado vendió 7.500 coches, ¿no? Y hoy vale 41.500, ha llegado a valer 180.000 millones. O sea, eso significa ser la tercera compañía de automoción del mundo, por detrás de Tesla, en valor en bolsa, por detrás de Tesla y Toyota, ¿no? Entonces, tienes estos dos mundos dentro del sector de la automoción que creo que son apasionantes, se enfrentan a unos retos importantes, ¿no? Y bueno, y creo que merece la pena echarle un vistazo. ¿Y ves algún catalizador en ambos casos? Porque, por ejemplo, la industria petrolera también estuvo dormida durante años, pero bueno, hubo un catalizador en el precio del petróleo. Aquí, para Totalmente. que vuelva a acaparar, digamos, el interés de los inversores y que haya también un re-rating, ¿crees que puede haber algún tipo Pues mira, de Paco, catalizador? es una pregunta muy buena. Desde luego el que aguanta, otra cosa no, pero paciencia está demostrando. En el corto plazo o en el medio plazo, ¿cuál podría ser un catalizador?
Pues mira, yo creo que igual el final del dinero barato y de los tipos de interés cero, el dinero infinito barato, digamos, podría empezar a significar algo desde el punto de vista de la oferta, es decir, de todos estos nuevos entrantes que están, bueno, pues saliendo al mercado con productos que no ganan dinero ni uno, salvo Tesla y BYD, la China. El otro día lo hablábamos con un proveedor potente español que tiene mucha presencia en China y nos decía, si es que en China eso es, o sea, el salvaje oeste. No gana dinero ni uno, salvo BYD, pero de fabricantes y de proveedores, ¿sabes? China también tiene sus retos y ahora mismo no es tan fácil y los tiene en muchos frentes y en el resto del mundo pues ya no es tan fácil ir a pedir dinero y que te financien de manera bueno, pues sin límite tus pérdidas, tus, ¿sabes? Entonces, y la gente se va a mirar muy mucho qué se compra. Y el vehículo eléctrico sigue siendo un vehículo más caro. Entonces, yo no sé si esto, este nuevo escenario de tipos y de políticas monetarias puede empezar a suponer un cambio, ¿no? También en el tema de subsidios, que ha sido muy importante para que el vehículo eléctrico despegase, sobre todo en China, ¿sabes? El tema del final del dinero barato y la subida de tipos la vamos a sufrir todos, gobiernos, familias, empresas y igual se empiezan a ver cosas. Pues dentro de este mismo sector de la movilidad, en España tenemos una gigante bastante desconocida, es conocida entre los inversores, pero entre el público general, que es Gestamp, donde vosotros también veis valor, que también lleva unos años difíciles. ¿Qué es lo que veis en Totalmente. Gestamp? Totalmente, pues mira, la verdad es que esta es otra, obviamente, si le vendes a esos productores y sobre todo tu base de clientes, son esos, la mayoría de tu base de clientes son esos productores tradicionales, pues obviamente has vivido, has sufrido un poco lo mismo que han vivido ellos, ¿no? Gestamp a nosotros nos parece una compañía estupenda y muy bien gestionada. Es bueno, una campaña que capitaliza hoy 2.400 millones de euros, tiene una deuda neta de 2.200, o sea, tiene un valor empresa de unos 4.6, ¿no? 4.600 millones. La familia Riveras controla el 74%, una familia se ha dedicado muy industrial, dedicada al sector del acero y desde la década de los 90 que empezaron con Gestamp, pues han hecho un trabajo estupendo y Gestamp es un proveedor, un Tier 1 líder del sector de la automoción. Fabrica piezas fundamentalmente de chasis y de estructura de los coches, ¿vale? Está en 24 países, tiene 115 plantas de producción y más de 42.000 empleados, o sea, es un gigante dentro de su sector. Pues bueno, como decía, un poco también se le han alineado los astros para mal en este sentido, porque sale a bolsa en el año 2017. Si os acordáis, dije en Porsche que el pico de la venta de vehículos a nivel mundial fue el 2017, pues sale ese año, 96 millones de vehículos vendidos, el año pasado 82, pero se han tocado 78, creo que fueron en el año 20 o 70 y alguno. Entonces, y luego también, obviamente, ha tenido que lidiar pues, con toda la falta de componentes, es decir, todo lo que ha impactado a su cliente, que son los grandes fabricantes, la ha impactado, ¿no? ¿Cómo ha lidiado la compañía
en estos años tan complicados desde su salida a bolsa, pues bueno, pues sus ventas han pasado de 8.2 a 10, bueno, de 8.200 millones en 2017 a 10.730 millones en 2022. Joder, en un periodo tan complicado ha sido capaz de subir un 30-31% sus ventas. El EBITDA lo ha subido en otro 35%. Ha pasado de 890 millones a 1.210 millones en 2022. Es una compañía súper flexible. Parece mentira en una compañía industrial con tantas plantas, ¿no? Muy flexible. En este mismo periodo, pues cuando salió a bolsa, su deuda neta EBITDA estaba en 2.3 veces, hoy está en 1.6. Entonces, es que parece fácil, pero oye, a mí desde luego me parece una gestión extraordinaria de la situación, ¿no? Entonces, es una compañía que se está posicionando muy bien a través de sus planes de inversión. Ha invertido mucho en posicionarse muy bien para la transición del vehículo eléctrico. Están haciendo piezas más grandes para reducir el peso, que es un tema fundamental en la industria, ¿no? Son los líderes mundiales de la tecnología de estampación en caliente. Reduce mucho el peso y es bastante fundamental para esta transición, ¿no? Son piezas más resistentes, pero más ligeras, ¿no? De peso. Y luego se ha posicionado muy bien también en la producción de las cajas de baterías, de los battery box, ¿no? que para los fabricantes de coches. Entonces, está haciendo un trabajo estupendo, lleva constantemente creciendo por encima de lo que crece el mercado y lo ha hecho de manera recurrente desde sus inicios. Hoy es una compañía, como decía, de más de 10.000 millones de ventas. ¿Esto qué implica? Que pueden ser mucho más selectivos en los proyectos que escogen. A Gestamp le vienen los grandes fabricantes y le proponen proyectos. Pues cuando eres más pequeño tienes que coger un poco lo que te viene, ¿no? Y no teniendo tan seguro el margen. Hoy en día Gestamp es un líder en el sector, ya os digo, con más de 10.000 millones de ventas y escoge los proyectos, ¿no? Donde invertir, y esto reduce mucho los riesgos de ejecución y la obtención de su margen operativo, ¿no? Entonces, a nosotros nuestros números, pues al final, si el mundo vuelve, que nosotros es lo que creemos, esos 94, 95 millones de unidades vendidas al año y teniendo en cuenta lo mejor que lo hace la compañía con respecto al mercado cada año, como os decía, que suele estar alrededor de un 5% por encima de lo que lo hace el mercado. Si le sumas además la mejora del EBITDA, oye, pues el apalancamiento operativo, rellenando capacidad, ¿no? Esta era una compañía pues que salía a bolsa en un mundo preparado para, como decía, para 96 millones de coches, para producir 96 millones de coches, y estamos en 82. Entonces, el incremento de demanda, rellenar capacidad de fábricas, lo que eso puede suponer en la mejora del margen EBITDA, que ellos lo calculan entre 150 y 200 puntos básicos, pues al final a nosotros nos sale que esta compañía pues puede valer el doble de lo que está cotizando a día de hoy, ¿no? Todavía, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que decía, que es que partimos de un punto muy, muy, muy bajo. El sector automoción, en términos de unidades, ha sido de lo que menos se ha recuperado, ¿no? Tienen presencia en China y, de hecho, están empezando a trabajar ahora con las segundas y terceras oleadas de vehículos y de productos de estas marcas chinas en su mercado local y están empezando a trabajar. Se les reconoce como un productor premium, ¿sabes? Como
proveedor premium y se empieza a reconocer la calidad, incluso en marcas chinas, de su producto, ¿no? Entonces, muy tranquilos, muy bien alineados con la familia Riveras. Creemos que son grandes alocadores de recursos y bueno, y con la tranquilidad de que en este escenario tan nefasto que han pasado desde su salida a bolsa, pues que la gestión ha sido extraordinaria, ¿no? Y ahora esperemos empezar a ver cosas mejores, ¿no? Sobre todo porque no está tan expuesto al que se compren coches de esta marca o esta otra, ¿sabes? Es una compañía que vende a todas y es bastante agnóstico desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Al final haces la carcasa del coche, da igual si está impulsado por baterías o por motores de combustión, o sea, carcasa tiene que tener. Entonces, bueno, es un socio indispensable para todos ellos, independientemente de la tecnología que utilicen, ¿eh? Ese es un poco nuestro razonamiento resumido detrás de Gestamp, ¿eh? Y Javier, ¿qué riesgo le veis a Gestamp? Porque quizás dentro del sector puede ser, yo es la que la veo con menor riesgo. O sea, tiene un poco de deuda, pero tiene la clientela más diversificada. Son contratos que no dependen de la arbitrariedad de los gustos de la gente, que puede Totalmente llegar otro nuevo y sustituirla. O sea, eso es imposible en Gestamp. O sea, podría pasar muy poco a poco. Pero no sé. Totalmente. ¿Qué riesgo le ves tú? Pues, ¿Cuál sería para vosotros el mayor riesgo? Mira, estuvimos con ellos y con algunos otros la semana pasada. Estuvimos viendo un poco esto, ¿no? Les bombardeamos a preguntas de, oye, pues, y si de repente inundan los chinos el mercado europeo con su proveedor de allí, que no tenéis tanta cuota, podréis empezar a perder cuota de mercado sin, ¿sabes? Sin que os dieseis mucha cuenta, ¿no? Era uno de los miedos, ¿no? Tampoco lo ven muy claro. O sea, dicen que ellos en un momento dado creen que deberían de empezar, uno, porque ya están allí y están empezando a producir para ellos. Dos, porque inundar el mercado desde allí no va a ser posible. Pueden pegar arañazos y comerse cierta cuota, pero si quieres ser un actor relevante, creen que deberían empezar a traer producción a Europa. Y en Europa ellos tienen poca competencia, ¿sabes? Más riesgos, la velocidad de transición, es decir, era otra de las cosas que estuvimos hablando, la velocidad de la transición hacia el vehículo eléctrico. Estos están invirtiendo bastante en todo el tema de battery boxes, en la fabricación de piezas más grandes para hacer el vehículo más ligero, aunque creemos que eso es común, no es solo propio del vehículo eléctrico, sino que también es común al vehículo de combustión. Hacerlo más ligero siempre es, mientras sea igual de resistente, ¿sabes? Siempre va a ser bueno porque reduces las emisiones de un vehículo de combustión. Entonces, lo que pasa es que tardaría más en retornar la inversión para las inversiones puras, por ejemplo, en battery boxes, ¿sabes? Del vehículo eléctrico. Si la transición no se da a la velocidad que descuenta el mercado, pues igual tarda un pelo más en ver el retorno de toda esa inversión que están haciendo, ¿sabes? Pero que tampoco son riesgos, en mi humilde opinión, ¿eh? No son riesgos que diga, joder, que me dé un miedo, que me haga replantearme completamente nuestra tesis o nuestra inversión. A día de hoy, bueno, estamos bastante tranquilos en general, te diría. Muy bien. Pues esto es todo con relación a la movilidad y ahora le cedo el micro a Adrián para hablar de otro sector, también algo relacionado, ¿no, Adrián? Sí, pero un último comentario. Ya te contaré, no sé cuándo, pero seguramente ahora este otoño voy a ir a visitar la planta de Gestamp que tienen aquí. ¿Ah, sí? en Sofía. Ya te contaré a ver qué tal. Oye, pues sí, encantado de que me digas, ¿eh? Vamos. Más que A mí me bienvenido encanta. tu comentario, vamos, de lo que veas y de lo que te expliquen.
Sí, sí, además a ellos les encanta hablar conmigo porque, claro, tienen que comprar siempre un montón de níquel, aluminio y cosas. Y siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo está el metal? ¿Y cómo está lo otro? Pero sí, ya es bastante interesante. Porque hay bastante Oye, pues automoción aquí en Bulgaria, sí, mucho. total. Se han llevado mucha cosa a Europa del Este en general. Sí, de hecho estuvieron O sea, que y encantado. Cuando hables con ellos me dices. sí, por supuesto. De hecho, incluso Mercedes estuvo muy, muy cerca. Al final no lo hizo, pero estuvo muy cerca de montar una planta también aquí en Sofía. Pero bueno, pasando ahora al siguiente tema. Y es un sector también muy industrial, que por cierto, una cosa que a mí siempre me gusta reírme mucho de los analistas, cuando visitan empresas, yo digo, claro, vosotros visitáis oficinas de tecnología, y gente de IT. Total. Nosotros tenemos la suerte, cuando hacemos una site visit, veo una planta industrial gigante, veo metal fundido, hornos, martillos, camiones gigantes del tamaño de una casa, y esto sí que, así sí que mola visitar empresas. Total. Y el siguiente tema, el siguiente topic es servicios de oil and gas que tenéis varios, pero la que quieres destacar es Técnicas Reunidas, una mítica de la bolsa española. Pues efectivamente, una mítica y oye, y además creemos que tiene por delante, podrían venir cosas buenas. Es otra que ha pasado una travesía por el desierto. Pues está desde antes, es decir, si lo de los coches, el pico se tocó en el 17, pues el tema del oil and gas, la caída de la inversión empezó en el 14. O sea que esta lleva ya bastantes años de travesía. Entonces, os lo conocéis muy bien y además sé que ha ido gente a explicar fenomenal el sector del oil and gas y todas las dinámicas que hay detrás. O sea ahí ya depende de cada uno si te crees que la demanda va a estar ahí, que el supply está complicadete, que hace falta inversión, ¿no? Que la inversión, como digo, desde el 2014 ha caído una salvajada, ya depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, nosotros sí vamos un poco por ese lado, sí soportamos esa tesis y Técnicas Reunidas, pues es una compañía española que capitaliza 700 millones de euros. La familia Lladó, fundadora, es el máximo accionista con el 37% y es un proveedor de servicios de EPC, ¿no? de ingeniería, de provisión de compras y de construcción para la industria fundamentalmente del oil and gas, ¿no? La falta de inversión ha destrozado no solo a técnicas, sino al sector en general. Estos viven del CAPEX, de la inversión de los grandes, de las grandes compañías de la industria, ya sean públicas, cotizadas, privadas o compañías pertenecientes a estados, ¿no? En Oriente Medio. Y la caída en la inversión ha sido generalizada, ¿no? Me hacía gracia el otro día que escuchaba un podcast de Darren Woods, el CEO de Exxon, ¿no? Que hace unas entrevistas muy buenas el CEO del Fondo Soberano Noruego, Nicolas Tangen, y a Darren Woods le preguntaba un poco, oye, pues la falta de inversión y la situación política en ese momento, ¿no? Y decía, mira, esto era un podcast de antes de verano, y dice, he tenido 2 audiencias en el Congreso en cuestión de 6 meses. Una en noviembre del 22 y otra en abril, o en noviembre del 21 creo que era, y otra en abril del 22 o mayo del 22. Y dice, en la primera me cayó un broncazo y me llamaron de todo para que dejase de invertir en pozos de petróleo,
y a los 6 meses me estaba cayendo la misma bronca y los mismos insultos por no invertir en pozos de petróleo. Pues claro, o sea, es una locura, ¿no? La situación política y lo que hemos visto en el mundo en los últimos años, con toda la tendencia ESG, con todo, bueno, mal entendida en algunos casos, ¿no? Y las reacciones de los gobiernos. Entonces, pues bueno, en los últimos trimestres especialmente, y desgraciadamente más a raíz de la guerra de Ucrania, pues se ha visto las debilidades del sector en general, de oil and gas, ¿no? Y se ha empezado a invertir. Hemos dejado un poco de lado el discurso facilón y hemos ido un poco más a los hechos y a la realidad, y se ha empezado a ver un poco más de inversión y bueno, y esto pues se ha notado, aunque creemos que técnicas todavía es de las que les falta, ¿no? Porque dentro de la industria ha sido de las que menos se ha notado. En general, ¿por qué? Bueno, pues venía una situación horrible, como digo, falta de inversión, a lo que se unió el COVID. Estamos diciendo que Técnicas es una empresa de ingeniería, o sea, Técnicas no podía ejecutar obras, no podía mandar a los trabajadores a pie de obra, no podían viajar. Esto en un sector en el que cobras en base al grado de avance de las obras. O sea, no les cogían el teléfono a sus clientes, para hacernos una idea, ¿no? Además, en todo ese lío absoluto, tuvo problemas con dos proyectos, uno en Tésida y en Reino Unido. Tuvo un impacto de 98 millones de euros. Para una compañía de este tamaño es relevante, ¿no? En una planta ejecutada en más de un 99%, ¿no? El cliente era un financiero puro y duro. Eso ya les ha enseñado en que no vuelven a trabajar con este tipo de cliente. Y luego, esto está en arbitraje, veremos cómo termina. Y luego también, pues el año pasado, con Argelia, ¿no? Que les ejecutaron unos avales por 80 millones de euros. Esto tuvo más que ver con el tema político, ¿no? Con el posicionamiento del gobierno de España con respecto a Marruecos y el Sáhara, que con otra cosa. O sea, la planta estaba hecha, estaba ejecutada el proyecto, y de hecho había habido una declaración pública de satisfacción por parte del cliente. O sea, pero bueno, el tema de político pues cambió el asunto, y en este tema pues la compañía cree que se llegará a un acuerdo en el corto, medio plazo. Total, otra compañía, como bien decíais en la introducción, que le han salido problemas debajo de las piedras. Toda la industria, ampliaciones de capital, y Técnicas, pues había aguantado ahí como un titán y se había cogido a un programa de ayudas de la SEPI, 300, lo digo de memoria, 45 creo que eran millones de euros, y en abril de este año pues lanza una ampliación de capital por 150 millones de euros. ¿Por qué? Bueno, ellos lo que dicen es que lo que quieren es fortalecer el capital, dejarlo en torno a los 400 millones de euros, que es un poco la media que habían tenido pre-COVID, del 16 al 19, para una cartera de entre 10 y 11.000 millones, que es más o menos lo que tienen, y que para eso necesitaban esta ampliación. Entonces, bueno, pues se amplía, y se amplía sobre todo porque lo que dicen es que ven un superciclo de inversión en la industria, ¿no? Que el mundo empieza a darse cuenta, que el oil and gas, pues que el consumo sigue creciendo, que ya hoy estamos por encima de niveles de 2019, pues bueno, pues que el ciclo de inversión está ahí, lo ven, que sus clientes han dejado de no cogerles el teléfono y han pasado a llamarles para ver si pueden acelerar proyectos, pagando más. Entonces dicen, pues es que esto está aquí, y a todo esto se une que con esta travesía del desierto de los últimos 10 años, pues la fuerza laboral de las principales compañías de ingeniería como nosotros, pues ha reducido en un 30%. O sea, entonces, va a haber problemas de capacidad. Entonces, lo que queremos es estar un poco preparados, ¿no? Y bueno, y Técnicas creemos que es una compañía bien preparada. Tiene
hub de ingeniería en Madrid a precios muy competitivos, pues más de 4.000 ingenieros, abierto en Oriente Medio, abierto en India, tiene la experiencia, tiene las capacidades, tiene las credenciales y tiene la confianza de los clientes desde hace muchos años, ¿no? Entonces, creemos que está muy preparada para beneficiarse de este nuevo ciclo. Han sido muy detallistas, bueno, han detallado mucho el pipeline, ¿no?, que tienen. Dicen que primero va a venir un ciclo inversor de gas natural en torno a 21.000 millones, petroquímica y refino 39.000 y luego en tecnologías de bajas emisiones 9.000. En el primer semestre la compañía se ha metido ya o ha recibido contratos por 1.800 millones, pero es que solo en agosto ADNOC le adjudica uno de 3.300 millones de euros. Esto es una joint venture con una constructora pública del país que quita riesgo a la ejecución del contrato. Lo están haciendo muchísimo esto, es decir, quitar riesgos, porque esto es un contrato en el que la ingeniería antes estaba un poco ahí en manos de la constructora, ¿no?, local. Estabas ejecutando el proyecto, se acercaba el plazo de entrega y la constructora te decía, oye, pues dame más que si no te tal y no termino de ejecutar. O sea, te dejaba ahí un poco vendido, ¿no? Y claro, y en un sector con unos márgenes tan reducidos, pues eso te mataba. Entonces, lo que están haciendo ahora en muchos de los contratos que van adjudicados es van en joint venture con constructoras locales y van mucho más alineados. Y en este caso, 3.300 millones, os digo, en agosto, ADNOC en joint venture con la constructora pública del país. Y, bueno, se estima que le han dado más o menos, que le corresponde un 50% a técnicas, que serían 1.600, y luego ha recibido otro de 500 millones en Qatar. O sea, solo en agosto se ha metido 2.100 millones en contratos adjudicados, ¿no? Más sumados a los 1.800 que ya tenían, pues hacen casi los 4.000 millones que pretendían hacer al comienzo del año en adjudicaciones. Lo que pasa es que en el primer semestre dijeron que va a ser más, van a ser 5.000 millones en adjudicaciones este año, ¿no? Tiene una caja neta ya estabilizada de 241 millones al término del primer semestre, ¿no?, incluyendo el participativo de la SEPI. Y luego se nota que esta es una compañía que en cuanto le dejan trabajar, en cuanto puede mandar a sus ingenieros, a los trabajadores a los sitios a ejecutar, el margen vuelve. El margen pasado del 0% en trimestres anteriores, incluso negativos, con impactos de alguno de esos proyectos que he comentado, pues a estar ya en el primer semestre en el 3,6%, ¿no? Margen EBIT. Entonces, dicen que van a terminar el año en el 4 y están muy convencidos de ello. Por lo tanto, el segundo semestre pues, va a estar, lógicamente, por encima del 4 para que cuadre. Entonces, luego ya, pues es dependiendo de lo que te creas. Si te crees este ciclo, este pipeline, bueno, pues ya es cuestión de normalizar tus números, ¿no? Si te crees que esta compañía es capaz de volver a vender esos 4.500 millones de euros, que vendía más, pero bueno, a un margen del 4, que era superior, pero pues, si quieres normalizar el 4, pues bueno, pues es generar un EBIT de 180, depende de lo que pongas, si pones un poco más, 180, 200 millones, con una caja de 240 y vale en bolsa 700. Pues bueno, a partir de ahí ya es el múltiplo que cada uno le quiera poner y con el que esté cómodo, ¿no? Y si se cree, como digo, este ciclo que viene o no. Pero vamos, nosotros en esta compañía, la verdad es que nos gusta, lo vemos claro, la familia ya ha dado muy alineada, ha ido a la ampliación con todo lo que les correspondía y nosotros vemos un gran potencial en esta compañía, ¿no? Que, si no me equivoco, depende cada vez menos del oil and gas. Por ejemplo, creo que uno de los últimos... Sí, los últimos contratos creo que fue el de Kazajstán, que fue ¿de qué era? Sí, petroquímica. Esto es petroquímica. Igual que el de Europa, sí, que le han dado. O sea, efectivamente. De amoníaco puede ser. De amoníaco puede ser, el de Kazajstán. Me suena algo así. Pues mira, no lo tengo Adrián, ahora, pero podría ser. Sí, es amoníaco, que se suele
Que es petroquímica, o sea, al final el amoníaco es un fertilizante que se utiliza sobre todo gas natural. Sí. Justo, y lo está haciendo muy bien. O sea, el último en Europa también, petroquímica gorda, ¿sabes? Está metiendo ahí la cabeza. La compañía misma lo dice, tema de captura de carbono. Joder, pero si es que se utiliza una tecnología que nosotros llevamos utilizando, la hemos instalado en más de, creo que eran 35 plantas, ¿sabes? Lo sabemos hacer perfectamente. Entonces, cada vez está más exponiéndose a sectores y a tecnologías no tan relacionados con el puro downstream, ¿sabes? De refino y tal, de oil and gas, ¿sabes? Entonces, sí, creo que está midiendo bien los tiempos y que lo está haciendo de manera razonable. Lo que pasa es que, joder, ya no sé qué más le puede salir a esta compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra que después de todo lo que ha pasado y de lo que hemos sufrido, pues estamos razonablemente tranquilos. Otra temática que tenéis en el fondo son los supermercados, que tenéis, por ejemplo, también Carrefour, que es otra que conocemos todos, pero a nosotros la que más nos llamó la atención es Día, porque, bueno, con todos los titulares que hubo estos últimos años, el desplome que hubo en la acción, que incluso que ibas físicamente a las tiendas Día, y había algunas que metían miedo. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, sí. Era muy notorio, ¿eh? Lo de la Sí. supermercado. O sea, hubo algún año que decías, hostia, pero que entrabas y se notaba que era cosas vacías, que estaba mal. O sea, que de verdad estaba mal. O era algo muy urgente o ibas a otro sitio, ¿no? Totalmente. Protestas o conflictos con los franquiciados, bueno, Absolutamente. hubo de Totalmente. todo. O sea De que todo, si nos totalmente puedes... de acuerdo. Exactamente. Sí, Si nos puedes comentar un poco cómo lo veis. Sí, es una compañía, tenéis toda la razón, y pues está por otras circunstancias, pero también ha pasado por todo. Falta de inversión, fundamentalmente, ser muy agresivos con algún tema contable, aunque luego, bueno, se exageró alguna cosilla, pero bueno, fueron muy agresivos con determinadas cosas. El tema de los franquiciados, un maltrato que fue brutal. Destrozaron su canal de ventas. O sea, esta es una compañía que dependía en gran medida de los franquiciados. Y depende, pero eso está bastante solucionado como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues Día, aparte con Letter One, ¿no? Con el ruso, como dicen en la prensa, ¿no? Y algunos accionistas, pues entrando en el año 2015, creo que fue con el 10%, y después incrementando posteriormente sus participaciones, 2 ampliaciones de capital, bueno, pues de todo, ¿no? ¿Qué vemos en esta compañía? Pues bueno, Día, supermercados de conveniencia o proximidad, como lo quieras ver, en España, Portugal, Brasil y Argentina, con más de 5.400 tiendas. Capitaliza en estos momentos alrededor de 800 millones de euros y tiene 427 millones de euros al cierre del primer semestre, ahora del 23, lo que le deja con una deuda neta de EBITDA ajustado más o menos de 2 veces. A esto habría que quitarle la venta de Portugal, que la anuncia en agosto, ¿vale? Dando un valor empresa de unos 155 millones. Y bueno, y el accionista de referencia, como he dicho, es Letter One. Ha ido construyendo a lo largo de los años. Ahora mismo tiene casi un 78% de las acciones. Y bueno, te coges un poco las inversiones que ha ido haciendo y a esta compañía claramente, Letter One ha invertido más de 2.000 millones clarísimamente en una compañía que hoy su enterprise value pues son 1.200. Entonces, bueno, pues ahí está. Ha habido mucho ruido
alrededor de los accionistas de LetterOne, como he dicho, ciudadanos rusos, ¿no? Con el más conocido, con Friedman al frente, bueno, bajo sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. En este sentido, LetterOne pues se ha dejado la piel para, digamos, despegarse de la imagen de estos dos señores. Ha dejado muy claro que sus participaciones ahora mismo están congeladas y que no tienen ningún tipo de participación ni poder de ningún tipo de decisión en ningún órgano de gobierno, ¿no? Bueno, eso es lo que hay. 2 ampliaciones de capital en el 19 y en el 21 por casi 1.000 millones. La segunda, una parte que fue capitalización de deuda por parte de LetterOne, ¿no? ¿Y cómo está hoy la compañía? Pues bueno, hoy es una compañía que ya el 60% de su red está renovada. No sé si habéis entrado en alguno recientemente. Bueno, les han dado un lavado de cara profundo, ¿no? Esto ha empezado a acelerar el crecimiento. En 2022 ya se realizaron 128 aperturas netas, ¿no? Más de 1.100 reformas. Están centrados todos estos trabajos de reforma y aperturas fundamentalmente en España y Argentina. Las ventas de las tiendas nuevas, el like for like sube al 10%, ¿no? Me parece que el modelo está funcionando. Las franquicias, lo que hablabais en la presentación, pues representan el 71% de las tiendas en España, el 73% en Argentina, algo menos en Brasil, el 40%. Le han dado la vuelta por completo al modo de tratar a los franquiciados. Los tenían ahogados. Hoy en día son unos socios muy alineados con la compañía. Le han dado también por completo la vuelta al surtido de marca propia. Ya representa más del 50% de las ventas. En el sector de supermercados tienes los que claramente apuestan la inmensísima mayoría por la marca propia, como son los hard discounters, como lo llaman, de Aldi y Lidl, y en menor medida Mercadona, ¿no? Pero Aldi y Lidl están cerca del 90%, Mercadona creo que está alrededor del 70% y bueno, día en el 50%, y luego tienes otros tipo Carrefour que están en los 35%, creo que es de marca propia, ¿no? Han mejorado mucho también, Día, el tema de producto fresco, ¿no? Este es un producto que no deja un margen muy alto, pero lo que sí que hace es crear mucho tráfico, ¿no? En el tema de desinversiones, pues como os digo, han desinvertido Portugal, han vendido unas tiendas y un almacén al campo, han sido 260 millones, creo, de memoria de valor empresa. Clarel, la división de perfumería y droguería, la tenían vendida al fondo C2 Private Capital, pero por 60 millones, pero bueno, la aprobación estaba sujeta al ok de las autoridades de competencia y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y no se ha cumplido una condición que había, que era que el fondo tenía que asegurar financieramente las mercaderías de Clarel antes del 31 de julio del 23. Entonces, en agosto pues se comunicó que Día había decidido resolver el contrato. Veremos qué pasa porque lo venderán, ¿no? Con todo ello, pues la deuda está hoy a 2 veces, EBITDA ajustado, sin contar con la venta de Portugal. El tema de la deuda ha sido uno de las principales causas o focos de preocupación del mercado durante los últimos años, como era absolutamente lógico, era una compañía que estaba quebrada. Y esto pues lo han conseguido estabilizar y dejar de una manera más o menos controlada. Por el lado operativo, pues vemos que la mayoría de los trabajos de reforma, cierre, de actualización de la marca propia, de e-commerce, pues está hecho. El margen operativo se está recuperando y los costes de reestructuración se están reduciendo. Su CAPEX es alto y ha sido muy alto en los últimos 2 años, ha invertido más de 500 millones, ¿no? Que lo que supone un CAPEX sobre ventas superior al 4%, cuando en este sector pues debería estar en torno al 1,5-2%. O sea,
para que os hagáis una idea, el CAPEX recurrente de día y de la inversión en IT pues ha sido de 100 millones este último año, el 22, pero su CAPEX total ha sido de 270. O sea, entonces debería de bajar de manera importante, ¿no? Las inversiones. A la vez ha conseguido renovar el equipo gestor completamente y además ha sido capaz de atraer talento incluso en los peores momentos. O sea, Ricardo Álvarez, el CEO de Día España, es un tío con mucha experiencia, ha sido vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Lidl en Europa y en Estados Unidos y en España. Y luego el nuevo CEO de la compañía, Martín Tolcachir, que es el que era el antiguo CEO de la compañía en Argentina, pues hizo una buenísima labor y además, oye, pues si nos creemos que la inflación ha venido para quedarse, pues otra persona no, pero algo de inflación, algo de experiencia con la inflación debe de tener. Y bueno, ya antes tuvo puestos en Carrefour y Electrolux y tal, o sea, sabe lo que es el tema del sector de la distribución. Y entonces, bueno, pues valoramos de dos maneras. Por un lado, descontamos un NOPAT, ¿no? Ajustándolo a una tasa de descuento en función de la estructura de capital y de la compañía. Y otro método es por múltiplos, ¿no? Aplicando a un EBITDA normalizado que creemos razonables con unas ventas, pues aplicándole un múltiplo. Y desde los puntos actuales, pues nos sale que esta compañía pues tiene pues nos sale el doble. Comprendo que es complicado, porque joder, pues, con todo lo que ha habido, ¿no? Y os diré una cosa, en esta compañía fallamos y hemos sacado aprendizajes, o sea, en esta compañía fallamos y bueno, pues hoy en día, pues, ¿qué nos ha enseñado? Pues, oye, mirar mucho lo del tema de las líneas de financiación circulante, el confirming, el factoring, ¿no? En este caso las entendimos mal, ¿no? Lo que parecía que era menor deuda, no, se acaba convirtiendo por un tema de rappel, ¿sabes?, en mayor deuda, y además perdió la confianza de los bancos, le cerraron el grifo. El tema de ahogar al franquiciado, lo que comentabais, ¿no? El peligro que es destrozar tu red de ventas, ¿no? Tus canales de ventas. Tratamos de ser mucho más meticulosos en todo, pero fundamentalmente con los cálculos de los flujos de caja, ¿no? Entender bien de dónde viene el dinero y dónde va, ¿no? Y cómo sirve a todos los proveedores de capital. Y luego pasamos por alto en esta compañía también el tema de la pérdida de cuota de mercado, que se estaba dando, falta de inversión, lo que comentábamos, ¿no? Era un desastre los locales y estaba luchando contra gigantes no cotizados, Aldis, Lidls, Mercadonas, ¿no? Con un foco muy en el largo plazo y no mirando el margen en el siguiente trimestre, ¿no? Que es a lo que te lleva a cometer los errores que les llevó a cometer al antiguo equipo gestor, ¿no? Pues estar a ver cómo hacemos para tener un margen o un resultado este próximo trimestre que sea tal. Y al final te acabas pampado y hambre para mañana y te acabas cargando la compañía. Y bueno, y fue un poco, ese es un poco nuestra tesis sobre Día en estos momentos, ¿no? Y bueno, habéis dicho también Carrefour, es otra compañía que nos gusta mucho. Alexander Bompard, el CEO, nos parece un tío muy, muy bueno, le ha dado la vuelta completamente, es un gran alocador de capital, ha recomprado acciones por 2.200 millones en 3 años, ha reducido un 13% el número de acciones en circulación, es una compañía que ha capitalizado 12.000, con un EBIT de 2.400, luego además tiene un dividendo, reparte 400 millones de dividendos cada año, cumplido sus planes estratégicos, sobrecumplido en tiempo y forma, y es que esta nos sale algo menos de potencial, bueno, nos sale por encima del 50%, pero una compañía de más calidad, más diversificada, presente en muchos países de Europa y de Latinoamérica. Se le han acercado ya a tocarle la puerta a algunos para comprarla. Lo que pasa es que el gobierno francés entró por medio y no se ha materializado, pero vamos, es una compañía que vale bastante más de lo que está cotizando a día de hoy. También una deuda muy controlada, genera 1.200 millones de caja tranquilamente cada año. Muy, muy buena compañía. Y con esto pasamos a la última empresa, que es bastante interesante, Fresenius, que si no recuerdo mal era un casi duopolio en máquinas de diálisis, ¿no?
Efectivamente. Es una compañía que de primeras dices, bueno, pues sí, máquinas de diálisis y servicios de diálisis, ¿no? En clínicas de día. Pero tiene mucha más complicación luego en cuanto empiezas a meterte en lo que parece. A nosotros nos ha costado mucho entender cómo funciona, sobre todo el tema de cómo cobra, los precios. Nos hemos leído, pues eso, los 10Ks y los 20F de Fresenius y de Davita, su principal competidor en Estados Unidos, que son varios cientos de páginas y para entender bien un poco, ¿sabes? Cómo funciona porque no es fácil. No es fácil, pero bueno, Fresenius en este caso, Fresenius Medical Care, porque sabéis que está Fresenius, que es el principal accionista de Fresenius Medical Care, y luego Medical Care. Fresenius aparte, como os digo, es su principal accionista con un 32%, pero tiene otras dos divisiones. Fresenius, por ejemplo, una de ellas, que es Helios, son los dueños de Quirón. Y tiene tres verticales, o sea, productos de salud, que es Cavi, Helios y Fresenius Medical Care. Y nosotros en este caso nos centramos por ahora, nos estamos estudiando Fresenius, pero por ahora en Fresenius Medical Care, si queréis. Bueno, pues os cuento rápidamente Fresenius. Es una compañía que capitaliza 11.700 millones y compañía alemana dedicada a la fabricación de productos y prestación de servicios relacionados con el tratamiento de enfermedades renales del riñón. Y bueno, esta es una compañía que también el COVID le pegó duro, porque en el COVID las enfermedades, es decir, los enfermos renales, los que necesitan diálisis suelen ser enfermos, es decir, el paciente que necesita diálisis es porque sus riñones no están funcionando como deben ser, ¿no? Y esto deriva normalmente o en su mayoría de enfermos de hipertensión, de diabetes, de obesidad, enfermedades cardiovasculares, es decir, vienen con patologías previas, ¿vale? Y esto en el COVID, pues tuvo un impacto serio y duro en la mayoría una parte importante de su base de pacientes, con un exceso de mortalidad que le afectó mucho. Porque desgraciadamente fallecieron muchos y otros redujeron mucho sus tratamientos, ¿no? O sea que es muy peligroso, pero bueno, se reducía, había un miedo tremendo al contagio y aquí la mayoría de los pacientes se tratan en clínicas que tienes que ir y te enchufan durante 3 o 4 horas, o sea, sí, o sea, los tratamientos de hemodiálisis son en centros especializados y se realizan 3 veces por semana y suelen durar entre 3 y 4 horas cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues hubo un impacto y una caída en el número de tratamientos importante, ¿no? Por estos temas que os estoy contando. Y además, pues oye, después en cuanto empezó a salir la cosa, estos tienen una exposición importante al mercado más importante de diálisis en el mundo, que es el de Estados Unidos, y bueno, pues el tema de la inflación salarial, la falta de trabajadores, etc., pues les impactó también de manera importante porque no eran capaces de cubrir vacantes en sus centros y bueno, y eso les implicaba pues poder dar menos servicios, ¿no? Entonces, pues también es una compañía que es, en condiciones normales debería de ser súper poco cíclica y mantenerse súper estable, porque el que necesita diálisis lo necesita, sí o sí, haya vacas gordas o vacas flacas, pero el tema del COVID pues sí que tuvo un impacto importante, ¿no? Y bueno, creemos que ahora con la recuperación pues la compañía lo notará, ¿no? Como bien habéis dicho, es una compañía que es líder en la fabricación de máquinas para diálisis y en la prestación de servicios de diálisis, ¿vale? El tema de productos pesa un 20% de las ventas y luego tiene una cuota de mercado global de alrededor del 35%, o sea, tiene una cuota de mercado importante. Y luego en servicios, pues es el 80% de las ventas, ¿no? Y presta servicios de diálisis
y atiende a más de 345.000 pacientes en más de 4.000 clínicas y realiza más de 52 millones de tratamientos de diálisis al año. Entonces, tiene unas cuotas de mercado, como os digo, importantes. Estados Unidos es el mercado más importante y ahí, pues, Fresenius Medical Care en servicios tiene el 38% de la cuota y Davital, que os decía, su competidor, que tiene 2.700 clínicas, tiene el 36%, ¿no? Se reparten casi todo el mercado estos dos. Y luego hay otros competidores, Brown en Europa y Asia o Baxter en LATAM, ¿sabes? Compiten con estos en esta división. En la división de productos tienen también a Brown y a Baxter y hay algún otro, Medtronic o Terumo, ¿no? Es que tienen también buenas cuotas. ¿Cómo cobra? Lo que os decía, pues no es tan fácil entenderlo. Es decir, aquí la mayoría de los pacientes de Fresenius están incluidos en programas públicos tipo Medicare o Medicaid, en los que el gobierno es el que se hace cargo de los costes del tratamiento y ese es un precio que ellos está fijado y te lo suben cada año según ellos lo vean, ¿sabes? O sea, no hay mucha discrecionalidad en este sentido. Este tipo de clientes es la mayoría de sus clientes, cerca del 90%. Y este 90% casi no les deja margen. ¿Quién les deja margen? Les dejan los pacientes privados. Y ahora un poco más también los de Medicare Advantage, que es otro programa público, digamos, en el que ahí se complementa un poco el subsidio público con la aportación privada, ¿no? Pero fundamentalmente son los pacientes con seguro privado los que generan el beneficio para esta compañía. Entonces, ¿riesgos de esta compañía? Pues mirar, en agosto ahora le han dado a finales de agosto bastante porque ha salido un estudio en la revista Nature y en alguna otra sobre el tema de que han sido capaces de desarrollar órganos, en este caso un riñón, en cerdos y bueno, nosotros la verdad es que esto es algo que miramos mucho. Hemos estado hablando con urólogos que conocemos mucho y que nos hemos mirado con ellos esta compañía y les hemos pedido un poco de asesoramiento en este sentido, ¿no? Que son cirujanos que realizan trasplantes de riñón y bueno, y nos dicen que ellos todavía ven bastante lejos este tipo de asunto, ¿no? Vamos a ver, es algo que seguimos muy de cerca y lo que sí que vemos es igual un riesgo más directo, más cercano, podría ser en la diálisis peritoneal. Tú tienes la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que son dos maneras de hacerlo diferentes. Si este tipo de diálisis, que se hace fundamentalmente en casa, avanza más rápido de lo previsto, en este tipo de diálisis Fresenius tiene algo menos de cuota de mercado, tiene un 16 creo que es, y algo menos de margen, entonces le podría impactar algo. Ese sería uno de los riesgos que veríamos más cercanos, más que el que os comentaba, ¿no? De riñones, crecimientos en cerdos o utilización de órganos animales en humanos, bueno, que también lo hay, aunque parezca mentira, estudios avanzados en ese sentido. Bueno, si el tema de la diálisis en casa pasase a representar la mayoría de una forma muy brusca, pues Fresenius podría verse más impactado igual que el resto. Tiene 4.000 clínicas, entonces lo que pasa de ser una ventaja competitiva pasaría a ser un lastre, ¿no? No creemos que esto vaya a ser rápido. Ellos, el 15% de sus tratamientos este año ya se realizan en casas, los van a realizar en casas. Han cerrado y siguen cerrando clínicas, o sea, lo que queremos es que están midiendo muy bien ese proceso, ¿no? De transición, ese balanceo entre la diálisis en casa y en centros, ¿no? ¿Medicamentos que retrasen la diálisis son la solución totalmente? Bueno, no los hemos visto por el momento, la verdad, y ya os digo, estamos muy pendientes y hablando con muchos especialistas del sector. Esta compañía se ha visto muy impactada, como he explicado, en los últimos años, especialmente en productos.
que decías, Adrián, de líder en fabricación de máquinas, bueno, pues este último año, por ejemplo, esa división de productos, su margen operativo ha sido del 1,9. Claro, esto es insostenible, ¿no? Lanzaron hace un par de años ya su programa FME, Fresenius Medical Care 25, que es un plan de reducción de costes, de eficiencia y el objetivo, y lo han dicho en el Capital Markets Day este año, en el pasado lo han vuelto a repetir, en el 25 quieren estar y están convencidos de que van a estar en márgenes del grupo total de entre el 10 y el 14% desde el 8 actual, ¿no? Pues bueno, pues a través de ahorro de costes, de subidas de precios, bueno, de la estabilización del propio mercado, es decir, de más diálisis, tener en cuenta que el envejecimiento poblacional es una tendencia que hay en el mundo y esto pues beneficia a que haya muchos más pacientes de diálisis y tras estudios de cuántos pacientes se esperan que haya en unos años, pues claro, es bastante importante el crecimiento, ¿no? Y si hay crecimiento en el número de pacientes, pues Fresenius se beneficiará porque es líder, ¿eh? Y bueno, el tema de la deuda en esta compañía lo quieren estabilizar ahí en el 3,5%. Muchos son alquileres, ¿sabes? Después de IFRS. El resto, que no es... o sea, la deuda financiera pura es mucho bonos y con un calendario de repago bastante cómodo. O sea, el primer tramo así medio gordo es en el 26, ¿vale? Entonces, bueno, pues razonable. Y bueno, y es una compañía que se ha centrado en temas de ahora de mejorar su rentabilidad, que es necesario, ¿no? Entonces, si vuelven los pacientes, como debería de pasar, ¿no? Y nos creemos un poco que se estabiliza el tema de costes laborales y de inflación en general en Estados Unidos, van cumpliendo con su plan de reducción de costes y las ventas se van recuperando, al igual que el margen, pues bueno, pues esta compañía, pues con números un poco del Capital Markets Day y ajustándolos un pelín a la baja, pues nos sale que tiene un potencial bastante razonable desde los niveles actuales. Muy, muy, muy interesante, la verdad. Sectores bastante distintos. Y terminamos con, si quieres comentar algún error. Joder, pues errores... Como siempre decimos, no hace falta que sea una empresa concreta, puede ser no, mira, más pues conceptuales. lo que os decía, lo que os decía de Día, por ejemplo, Día, cometimos muchos errores, la verdad. Y es una de las cosas que nos hemos centrado mucho en el proceso, en el proceso que os comentaba, en escribirlo y tal. Y os diré una cosa, no solo los errores, también los aciertos. Es decir, si el acierto y la subida del precio se ha dado por lo que habíamos puesto en la tesis de inversión, o se ha dado por factores que es que ni aparecían en la tesis, es decir, que ha habido suerte. Es decir, ¿cuánto está influyendo la suerte? ¿O está influyendo la suerte o está funcionando el proceso? ¿Sabes? Que creo que también es bastante importante, ¿no? Y errores hemos tenido muchísimos. También en el sector teleco, por ejemplo, ¿no? En alguna, un sector deflacionario durante 10 años, una regulación imposible, ¿no? Destrozando a operadores tradicionales, dando entrada a nuevos competidores a precios que no te retornaban las inversiones que tenían que hacer los otros. Te comían cuota de mercado sin parar, no podías hacer, ¿sabes? Con retornos, ya te digo, ridículos. Bueno, esto también nos ha llevado a que en Europa, pues eso, la Comisión de la Competencia, pues bueno, la competencia es cuantos más operadores por país, mejor, y a precios más bajos, pues al final está impactando en la industria, en la inversión, ¿no? En Europa, con el 5G, pues más pobre y menos desarrollado de los países desarrollados, ¿no? Pues, pero también hemos cometido ahí algún error que no subimos ver el impacto. Y luego, lo de siempre, es decir, subestimar la deuda, que es algo que supongo que os dirán la mayoría, ¿no? La deuda es lo que nos ha llevado a cometer la mayoría de nuestros errores, sin duda. Pues después de este repaso a la filosofía y algunas tesis de inversión en vuestra cartera, pasamos a lo más difícil, a las preguntas cortas. Y la primera
Ya te avisamos que pedimos originalidad. O sea que si vas a decir Rafa Nadal o Fernando Alonso, no vale. Nada de Mancio Ortega, Juan Roig, El Padrino. Vale, lo tendré en cuenta. No, es que siempre llega un punto que lo decimos y cuando decimos no vale tal, ya, me has jodido, ya se me ha caído la mitad. Oye, claro, tú ten en cuenta que estás entrevistando a gestores españoles, coño, muy orgullosos de lo suyo. Te dicen deportistas del país, empresarios del país, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ser un poco originales en el asunto, ¿eh? Venga, pues empezamos con un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Pues mira, te voy a decir los All Blacks, de equipo de Nueva Zelanda. Me encanta el rugby, me encantan los deportes de equipo, y ya te digo, y me gustan mucho los valores que transmite el rugby. Y luego me encanta Nueva Zelanda como país y me parece que tiene un meritazo. 5 millones de habitantes y oye, con toda una referencia en un deporte mundial. Muy buena, muy distinta. Un artista. Pues un artista, te voy a decir, ahí voy a ir a un español. Voy a decir Eduardo Chillida. Aquí en la casa con José María y Gonzalo, con los que empezamos todo esto, lo han tenido siempre muy presente, muy cerca, han tenido mucho contacto y la verdad es que me han ido transmitiendo ese gusto y relación especial con la obra de Chillida y la verdad es que me gusta mucho, me parece muy original, muy diversa y me gusta. Un empresario. Pues aquí, no pudiendo decir los típicos, voy a decir... Mira, me gusta y respeto bastante y además hemos sido accionistas y lo seguimos mucho y nos leemos las cartas de John Elkann. No sé si os lo habrán dicho alguna vez. El CEO del grupo Exor. Tiene unas cartas anuales muy recomendables. Es la primera vez, la verdad. Pues tiene unas cartas anuales muy recomendables. Y me parece un tío con una visión estratégica buenísima, sabe elegir una gente muy lista y muy válida de la que rodearse y en la que poner en los puestos relevantes y luego deja hacer y es un alocador de capital muy bueno. ¿Un filósofo o pensador? Pues mira, aquí no soy muy especialista en filosofía. De hecho, es una de las cosas donde me gustaría empezar a meter un poco más de hacer un poco más hincapié. Pero bueno, me estoy leyendo, por ejemplo, La España invertebrada de Ortega y Gasset, que me ha parecido un personaje interesante siempre, desde que lo estudiamos en filosofía. Y la verdad es que me está pareciendo muy curioso el libro, que ya más acaba de cumplir el año pasado 100 años desde que lo escribió, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho. Tiene el libro es una joya, muy interesante, pero también se le va la olla en algún momento, pero una cosa, totalmente de acuerdo. Con lo de los visigodos, luego iré, me parece. Totalmente de acuerdo, y luego iré a la España, a la rebelión de las masas, que a ver qué me encuentro ahí. No sé si lo has leído. No, ese no, pero es que es eso, o sea, la España invertebrada, todo el mundo empieza a Ortega y Gasset, todo el mundo, o sea, los filósofos, gente que estudia filosofía me dice que todo el mundo empieza a Ortega y Gasset por España invertebrada, flipa con las cosas que dice, es que sigo insistiendo, lo de los visigodos, a mí me parece una de las mayores idas de olla que he leído en un libro de no ficción. Bueno, casi se mete en ficción, eso sí. Y los que lo han leído entienden a la parte que me refiero. Hombre, también es verdad que hay que entender un poco, luego, aparte, su visión y cómo la explica, ¿no? Cuando lo escribió, claro, un periodo entre la Primera Guerra, la Segunda, el desastre anual en España, tal, o sea, ordenar cabeza en esa época, ¿no? Telita. La siguiente es un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues mira, he estado 2 veces
en 8 años en el asador Echevarri, al lado de Durango. Es menú, Uf, pero me ha parecido absolutamente brutal. Y claramente el besugo y la chuleta. uf, yo tengo unas ganas de ir, de vídeos que No me vi en extraña, YouTube. Paco, porque merece la pena, sin duda. A ver si vamos. A ver si vamos. La siguiente, una canción. Pues mira, la última que compuso y cantó Pau Donés con Jarabe de Palo. Eso que tú me das. Una película. Braveheart. ¿Qué película? Peliculón. Es una maravilla. Sí, he Y la visto última. muchas veces. La última, un videojuego. Pues aquí os voy a fallar, Paco y Adrián, porque la verdad es que mi padre, fíjate que le cogió una manía de enanos brutal. Nunca nos dejó tener uno y nunca me he enganchado. No he tenido nunca una consola. No, ni tengo en casa ni he tenido. Entonces Pues, no os puedo ayudar mucho. pues di un juego de mesa, venga. Vamos a cambiar la pregunta para ti. Un juego de mesa, pues mira, nos aficionamos pues en el COVID a uno que se llama Catán. Ah, sí. Está arrasando ese. Yo nunca jugué, pero Es arrasa, sí. divertido, es divertido. ¿Eh? Está bien, pero no sé, a mí tampoco me pareció cuando lo jugué. Yo soy, A ver, yo, porque soy un yo, novato. yo ha sido más en los últimos meses, pero yo siempre he sido bastante más de Risk, si te digo la verdad. Hay uno que si a la gente que le guste juegos de mesa es muy rápido, muy simple. Bueno, simple tampoco, o sea, pero yo me lo paso increíble. Se llama Love Letters, así como carta de amor, que es así con un par de ¿Cómo? tarjetas y ya Perdóname, está. que se ha cortado un poco y no te he escuchado. Love Letter, como carta de amor, Ah, vale, vale. que son un par de tarjetas y ya está. Y es para jugar Pues bastante, en nada, plan, 6 personas o así. me la De apunto. verdad, increíble. O sea, pero una locura. O sea, yo una vez en Valencia estuve, vamos, pero igual más de 3 horas jugando sin parar con amigos. Aquí en Sofía, me lo traje a Sofía, estuvimos también varias noches en plan jugando. O sea, a mí me parece increíble. Pues me la Adictivo, apunto, además, me que la pasa. apunto. Me divierten bastante. Pues con esto pasamos ya a las preguntas finales. Y es, ¿qué has aprendido este último año? Pues mira, yo creo que este último año pues ha sido que vale la pena ser un poco paciente, ¿no? Las tesis de las compañías han comenzado a funcionar algo mejor en cuanto ha dejado de haber dinero ilimitado y gratis, que era un poco lo que creíamos que llegaría en algún momento, ¿no? Y luego reafirmarnos en la importancia del proceso, que es básicamente, creo, lo que te permite tener la confianza para poder aguantar, para poder ser paciente, ¿no? Cuando todo parece estar en tu contra. Entonces, sí, yo creo que esas han sido un poco los aprendizajes, la verdad. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Esta es buenísima la pregunta porque además me parece fundamental el tener la curiosidad de querer aprender, ¿no? De buscar aprender siempre. Nosotros lo tratamos de hacer y además nos lo ponemos como objetivo medible, ¿no? El aprendizaje. El último, estamos todo el día, pues eso, como vosotros y como la mayoría de los que entrevistáis, pues leyendo libros y escuchando podcasts y luego haciendo cursos también. El último que me estudié ha sido este mes de agosto. Es un módulo sobre pensamiento estratégico y ventajas competitivas de la Universidad de Wharton, que lo imparte el profesor Nicolás Sigelkow. Y nada, el año pasado nos hicimos el de Value de la Universidad de Columbia durante 3 meses. Bueno, pues siempre hacer algo, da igual, siempre hay algo que aprender. Esto ya lo sé, hazlo, da igual. Algo sacarás, algo aprenderás, algo mejoraremos el proceso. Siempre sacas cosas.
Pues y ya la última, consejos y libros para inversores. Consejos. Pues mira, yo lo que os decía de calma, paciencia, pues eso. Consejos para alguien que empieza o que está, pues tratar de no correr. O sea, tomárselo como un proyecto a largo plazo y luego te diré una cosa que es que nosotros lo hablamos mucho, que es sacar tiempo para pensar. Es decir, tantas cosas que leemos, tantas cosas que vemos, que hablamos, o sea, saca tiempo para pensar tú, para unir los puntos de todo lo que lees, ves, hablas, ¿sabes? Piensa, digiere. Muchas veces nos sentamos y alguien pone una pregunta encima de la mesa y parece que hay que dar una respuesta en ese momento, ¿sabes? No, da igual, no me respondáis ahora. O sea, pensarlo, digerirlo, darle una vuelta y lo hablamos cuando sea, ¿sabes? Entonces, sacar tiempo para pensar y ser pacientes, yo creo que serían eso, los consejos. Y luego libros, pues ahí, ya lo sabéis, sois muy lectores y bueno, pues de todo, ¿no? Pues alguien que está empezando, pues mira, el de Francisco para mí es el de Invirtiendo a largo plazo, pues me parece un buen punto de partida, ¿no? Y luego por poner otro autor español, el profesor Huerta de Soto, el de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, me pareció un librazo, la verdad, para entender un poco los ciclos con una visión muy de escuela austriaca. Y de extranjeros, ahí vamos, pues mira, me gustan los de Howard Marks, me parecen bastante fáciles y amenos, ¿sabes? Los memos que escribe también son muy buenos, los de Edward Chancellor también, ¿no? Muy buenos libros, la verdad, entender los ciclos, mirarlo un poco con visión histórica, qué ha pasado, cómo se ha comportado el ser humano. Me gustan mucho ese tipo de libros, ¿no? Al final hay un denominador común en todo que es el ser humano, ¿no? Nuestra cabeza. Y las crisis y los ciclos tendrán unas u otras razones, pero al final el modo de comportamiento siempre hay un denominador común que somos nosotros, nuestra cabeza. Y luego me compro últimamente, y estoy con uno de ellos, 2 libros de Václav Smil que me están pareciendo bastante interesantes. Un tío que joder, tiene una cabeza privilegiada, la verdad. Lo de Smil es otro nivel. O sea, la cantidad de libros que escribe, todos los números que tiene en su cabeza, esa me parece de otro planeta. Es brutal, tienes que ir con una libreta casi apuntando ahí datos y números. Y el de Energía y Civilización sigue siendo el libro más espectacular con la bibliografía más larga que he visto. Yo, bueno, el que me estoy leyendo ahora, que es How the World Really Works, joder, tiene, no sé, 50, 60, 70, 80 páginas, no lo he visto, de bibliografía. Es una barbaridad. Pero es, joder, cómo estructura y cómo esquematiza el modo de funcionar del mundo es muy interesante, muy interesante. Pues Javier, esto es todo, que no está mal, casi 2 horas. En primer lugar, bueno, queremos darte las gracias por compartir estos momentos con nosotros y para terminar te cedemos el micro para lo que quieras. Pues para daros las gracias, Paco y Adrián. Ha sido un placer y me ha encantado hablar con vosotros y oye, y que me hayáis concedido este tiempo, ¿no? Para explicar cómo hacemos las cosas. Así que muchísimas gracias a vosotros. Adrián, ¿algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.